Bienvenidos nuevamente amigos del Science Book Movement a este nuevo episodio. Mi nombre es Georgeli y en esta oportunidad seré la persona que estará acompañando a nuestro invitado revisor para dirigir esta revisión del libro que estará a cargo del doctor César Pérez Fernández, que es un microbiólogo ambiental y un biólogo con experiencia en microbiología de ambientes extremos que tuvo la oportunidad de investigar las adaptaciones moleculares de microorganismos a la salinidad y sequía en los salares de Uyuni en Bolivia y Atacama en Chile. Eh, Bienvenido, querido César. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme al club de lectura y me pasaron un libro que está súper interesante. Entonces, voy a hablar de cómo está este libro, cómo está estructurado, ¿no? Eh, bueno, gracias por la presentación. Bueno, el libro que me mandaron, que el club de lectura me mandó, se llama Los Mercaderes de la Duda. Que este libro me parece muy, muy interesante porque habla de un grupo de científicos que han empezado a hacer propaganda en contra de la misma ciencia. Y eso me parece, la forma en que lo presenta el libro es muy curiosa. ¿Por qué? Porque definir la ciencia es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque en el colegio, o en la universidad, o en nuestras carreras, e incluso en los posgrados, nos indican, ¿no?, que la ciencia es el uso del método científico para responder una pregunta, una hipótesis. Pero lo que no se profundiza mucho normalmente es que no hay un solo tipo de método científico. Hay muchos tipos de método científico y hay muchos tipos de ciencia, ¿no? Y entonces eso es muy difícil de limitar la ciencia, que no solamente es a veces entrar al laboratorio y hacer unos experimentos, sino también a veces es observar cosas o describir cosas que no puedes experimentar directamente. Bueno, ¿por qué me gusta este libro? ¿Por qué me gustó mucho este libro? Porque en cada capítulo, que les voy a doblar un poco más adelante, habla de estas personas que atacan la ciencia, haciendo prácticas anticientíficas, y estas prácticas anticientíficas nos ayudan a definir un poquito más cómo funciona, ¿no?, la ciencia. Como dicen, ¿no? O sea, trata de definirlo mediante una forma de que, o sea, diciendo lo que no es ciencia para saber qué es lo que es ciencia. Entonces, la autora principal y su colega son Naomi Oreskes y Eric Conway. Ambos son historiadores de la ciencia, y y el propósito con que ellos escribieron este libro es que Naomi es investigadora de la ciencia que ha estado trabajando principalmente con geología y con cambio climático. Entonces, cuando hacía investigaciones sobre la historia del cambio climático, encontró, por ejemplo, que habían que hay todavía grupos de personas e instituciones que atacan la ciencia sobre el cambio climático. Y se dio cuenta que estos ataques son muy parecidos a los que se utilizaron en anteriores ocasiones, como en el tabaco, con la investigación del tabaco, con la investigación de pesticidas, etcétera, ¿no? Y eso les motivó a escribir este libro. Eric es un historiador de la ciencia, también él trabaja en la NASA, y su principal trabajo fue en cohetes, y bueno, vamos a hablar un poco después de eso porque hay un capítulo que habla de todo eso, ¿no? Eh, el libro está, el libro está dividido en 7 capítulos, cada capítulo, en una introducción y 7 capítulos, las conclusiones y el epílogo. En cada capítulo lo que nos da es una historia de cómo es que se ha atacado a la ciencia en un distinto campo de investigación, y qué tipo de estrategias se ha utilizado para eso. Lo que es súper, súper importante es que, bueno, el subtítulo del libro es Un grupo de científicos, ¿no?, que atacaron a la ciencia. Y en la introducción, que es lo primero, nos va a presentar a estos personajes, que no es este, por si acaso. Este es Benjamin Santer, que es un científico climático que trabajaba en Lawrence Livermore, que es un laboratorio nacional en Estados Unidos, y él es un especialista en el cambio climático. Entonces, lo que pasó es que Santer, él trabajaba buscando lo que se le dice, ¿no?, una huella del cambio climático, es decir, la causa verdadera del cambio climático, si es que era el sol, si es que eran los volcanes, o si es una variación natural del planeta, o si es que realmente éramos las personas las que estábamos afectando y cambiando el clima de la Tierra. Entonces, entonces lo que él encontró fue que, perdón, me perdí un poquito. Ahora sí. Lo que él encontró fue que
existe eh, este patrón, donde, por ejemplo, si ustedes ven abajo, ahí abajo está, esto no está en el libro, esto yo lo saqué de un artículo que salió recientemente, pero explica perfectamente el estudio de Sanders, ¿no? Que es que a medida que la atmósfera está más cercana a la superficie de la Tierra, está más caliente. Y cuando está más alejada está más frío, lo que dice que es efectivamente efecto, es algo que está en la Tierra, que somos nosotros, y la producción del CO2, los que están calentando el planeta, y no es el efecto del espacio, ¿no? Del Sol y de la radiación espacial. ¿Por qué esto es importante? Porque hasta este momento se trataba de negar el cambio climático y decir que es algo natural, diciendo que son o que es una variación natural del clima o que es el sol el responsable. Entonces, ¿por qué se hacía esto? ¿Y quiénes lo hacían? Es la pregunta, ¿no? Entonces, en la introducción nos presentan a nuestros cuatro principales personajes. Ellos son Frederick Seitz, Robert Jastrow, Bill Nirenberg y Fred Singer, ¿no? Estos cuatro personas atacaron a Sanders, incluso llegando a pedir su expulsión del laboratorio nacional, diciendo que él también, que él hace prácticas anticientíficas y exagera con el cambio climático como si no fuera una emergencia, ¿no? Entonces, realmente en ese momento de la introducción hablan un poco de la vida personal de Sanders, que estaba con problemas familiares, con problemas maritales, y al mismo tiempo estaba recibiendo el ataque de desprestigio de estas cuatro personas. Entonces, cuando todo este lío donde Sanders estaba involucrado pasó, vamos a hablar más adelante un poco más en detalle porque hay un capítulo entero de esto. Eh, Después de que pasó, habla, ¿no? De que un día Sanders se sentó a desayunar, tomó el periódico y vio que había un ataque a lo que eran los estudios de la relación entre el tabaco y el cáncer. Entonces, lo que a él le llamó la atención no era sino el ataque en sí, sino lo que le llamó la atención es que era la misma forma en que le habían atacado a él, el mismo método de poner en duda sobre su investigación. Y lo que más le llamó la atención son que eran las cuatro mismas personas que le habían atacado a él, que eran Frederick Sieg, Robert Jastrow, Bill Nirenberg y Fred Singer. Entonces, estos cuatro científicos, estos cuatro investigadores, estaban metidos tanto en lo del cambio climático, estaban metidos tanto con lo del tabaco, y también se metieron a otros tipos de asuntos como la defensa estratégica durante la Guerra Fría, se metieron con el estudio de pesticidas, etcétera. Entonces estaban con el agujero en la capa de ozono, etcétera. Entonces, esa es una forma de cómo nos presentan nuestros personajes. Ahora, el libro tiene muchos datos, muchas fechas y muchos nombres, así que lo que hice fue poner en la esquina de las diapositivas cuál de estos cuatro estaba involucrado en qué capítulo, ¿no? Entonces, en nuestro primer capítulo, que se llama La duda es nuestro producto, el que estaba involucrado era Sitz, Frederick Sitz. Entonces, este capítulo habla de de un caso muy interesante, que es el caso de los cigarrillos, de la relación entre los cigarrillos y el cáncer. Eh, Hace tiempo, o sea, yo le puse esta propaganda porque antes de encontrar la causa del cáncer de pulmón, se vendía demasiado cigarrillo en Estados Unidos y se fumaba tanto en las tiendas, se fumaba en los restaurantes frente a los niños, o sea, no había un control. E incluso se trataba de asociar la idea de los cigarrillos, de que los cigarrillos eran buenos para la salud, porque, por ejemplo, miren esta propaganda, donde dice que muchos más doctores fuman Camels, porque eso te hace decir que Camels es mejor que los otros cigarrillos para tu salud, ¿no? E incluso hubo problemas legales donde el logo de Camel, el camello y su mascota se trataban de asociar a los niños, para que los niños empiecen a fumar a la edad temprana. Bueno, eh, lo que pasa es que en los años 70, no, perdón, en los años 60, ya se empezó a encontrar que había un aumento en la población del cáncer de pulmón y no se sabía la causa exacta. Pero después, mientras se hacía más investigación, se dieron cuenta que la principal causa era el cigarrillo, que era fumar cigarrillos. Entonces, ¿qué pasó? La industria del tabaco lo que hizo fue crear una institución, y mediante esta institución se dedicó a financiar investigaciones. Eso es curioso. ¿Por qué? Porque estas investigaciones eran investigaciones en salud.
y no eran investigaciones relacionadas específicamente al cáncer, ¿no? Sino eran investigaciones relacionadas a cualquier tema de la salud. Había temas de, por ejemplo, de asma, había temas de virus, había temas de obesidad, etcétera. Y esta empresa perdón, esta institución que se llamaba eh, ¿cómo se llamaba para la investigación del tabaco? Entonces financiaba todas estas investigaciones. ¿Y a quién contrató para eso? Pues contrató a SITS, que es la persona que vemos en la esquina. Entonces SITS era su principal guía en este asunto en este asunto de la ciencia. ¿Por qué? Porque él es un físico que trabajó con la bomba atómica, trabajó en el proyecto Manhattan y trabajó produciendo armas durante la Guerra Fría, ¿no? Después ya de todo eso, él dejó su campo científico y fue contratado por esta unidad de investigación. Entonces, a él le presentaron muchos proyectos diferentes y ellos financiaron un montón de estos proyectos, pero a él le llamaban la atención algunos proyectos. Por ejemplo, había un proyecto sobre lo que son los priones. Los priones son unas proteínas que causan la enfermedad de la vaca loca o este tipo de enfermedades que afectan el cerebro. Y en esa época no se sabía que habían priones, sí, sí, pero sí la persona que los encontró, aplicó a este proyecto. A él le llamó la atención esto, porque le parecía algo interesante. Y también le llamaba la atención de que había otro proyecto sobre transgénicos, ¿no? Sobre la creación de transgénicos. Entonces ellos, bueno, como les dije, ellos financiaban, la industria del tabaco financiaba esto, pero ¿por qué financiaba esto? Porque lo que ellos pensaban, como dice el título, la duda es el producto. Ellos lo que querían era atribuirle atribuirle el cáncer de pulmón a alguna otra causa. Entonces, por esto le llamó la atención lo de los priones. ¿Por qué? Porque con esta investigación financiada por la industria del tabaco y el Instituto de Investigación del Tabaco, podían decir por ejemplo, que el cáncer estaba asociado a los priones. Podían decir que el cáncer estaba asociado a los virus. Que sí es cierto, ¿no? Entonces, que el cáncer estaba asociado a otros factores como la radiación ultravioleta, como algunos químicos, etcétera, pero no a los cigarrillos. Entonces, por eso es que el primer capítulo se llama que la duda es nuestro producto. Lo que ellos hacían, lo que estas industrias hacían, era tratar de sacar mayor información posible y crear un ruido. ¿A qué se refiere con ruido? ¿A qué se refiere con ruido? Se refiere a que, eh, ¿cómo? Se refiere a que si la investigación en el tabaco daba una correlación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Pero si tú metías más información diciendo que hay otras causas que también provocan el cáncer de pulmón, entonces también eh, se puede confundir entre tanta información una sola cosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me pareció súper interesante de este capítulo? Lo que me pareció súper interesante es que primero que era esto de tratar de decir que el cigarrillo no es la principal causa de cáncer de pulmón, a pesar de que esto ya se sabía. Lo segundo que me parece súper interesante es que no solamente era el cigarrillo, o sea, fumar directamente, sino también se habían encontrado casos donde eh, los fumadores pasivos también experimentaban un aumento de cáncer de pulmón. Y aquí hay algo y aquí hay una parte, hay un juicio donde una azafata que no fumaba contrajo cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque en el avión fumaban los pilotos, las otras azafatas, las personas, etcétera. Entonces ella le culpó al tabaco, sí, ella le culpó con ser fumadora pasiva y hubo un juicio entre las empresas tabacaleras y esta persona, ¿no? Entonces, entre las empresas tabacaleras, una de las personas que fue a, eh, que fue a testificar, perdón, sí, que fue a testificar, era un científico, de la misma manera un científico, al cual le preguntaron si es que fumar causaba cáncer. Entonces, él preguntó, entonces, primero pidió que le hagan un refraseo de la pregunta, ¿no? Y la nueva pregunta fue, ¿fumar directa o indirectamente causa cáncer? Y él lo que dijo fue, si ustedes dicen causar como
Si ustedes dicen causar, aquí está la pregunta. Si ustedes se refieren por causa a un factor de riesgo epidemiológico en una población, sí. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que si uno fuma, perdón, si 1000 personas en una población fuman, entonces estas personas tienen mayor probabilidad de tener cáncer, ¿no? De tener algún tipo de cáncer. Pero entonces en la segunda parte su respuesta lo que dice es, si usted se refiere a nivel individual, es decir, si yo fumo o usted fuma y fumar le causó cáncer, no se puede decir si sí o no. Y esa fue una forma muy interesante de cómo trataban de desviar la atención. ¿Por qué? Porque eh, lo que hacían era eso, ¿no? Sí hay un riesgo epidemiológico, es decir, una población que fuma tiene mayor probabilidad de tener cáncer que una población que no fuma. Pero si a mí me da cáncer y trato de asociar ese cáncer directamente al hábito de fumar, no se puede porque eso es una práctica anticientífica. La ciencia lo que hace es comprobar, y aquí es donde empieza a delimitar por dónde trabaja la ciencia y cómo es que atacaban ellos. La ciencia lo que hace es delimitar situaciones, pero de manera general, es decir, puede comparar poblaciones, puede comparar experimentos, etcétera, pero no es una cosa de causa-consecuencia. No es algo así como que yo fumo, yo tengo cáncer. Eso ya no le corresponde comprobar a la ciencia, eso le corresponde comprobar a las áreas médicas, por ejemplo, que ellos son los que tienen historiales de paciente y cosas individuales, ¿no? Eso me pareció súper interesante de esto, porque ahí ya empiezan a ver por dónde atacar, por cómo funciona la ciencia, porque ellos mismos, este sitio era científico, ellos mismos ven cómo funciona, saben cómo funciona la ciencia y ven por dónde atacar para que en el público exista una creencia de que la ciencia no tiene todas las respuestas. Eh, Ahora, otra cosa que me pareció súper interesante de este capítulo es que esta persona sí también acudió a los periódicos. Y en Estados Unidos existe algo que se llama la doctrina de la igualdad, que significa que por ejemplo, en cualquier tópico, en cualquier tema, si es que se escucha un lado del tema, también se le tiene que dar la misma cantidad de espacio y tiempo al otro lado. Entonces, en esa época ya lo del cáncer de pulmón estaba súper establecido por la comunidad científica y Fred Seitz lo que hizo fue ir a los periódicos y decir, no, 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 aquí hay un debate. Nosotros como Centro de Investigación del Tabaco, eh, tenemos esta información que el cáncer es un problema complejo, etcétera, ¿no? Entonces los periódicos le daban el espacio y el mismo tiempo que le daban a los estudios serios del tabaco. Y esto es súper curioso porque eso pasa mucho en la sociedad ahora mismo, de que cuando hay un hecho establecido le dan a, mucho tiempo otras cosas que no son muy establecidas, ¿no? Y no ponen en la balanza realmente el peso que cada cosa tiene. Por ejemplo, la comunidad científica que decía que el tabaco causaba cáncer era una comunidad entera de miles de científicos. En cambio, el otro era solamente Fred Six y tenía el mismo tiempo que tenía la comunidad científica. Eso me pareció súper interesante también, esto, cómo ellos sabían por dónde atacar, sabían dónde estaban los hoyos de la ciencia, porque por la manera en que funciona, y sabían que si agarraban esos hoyos y lo ponían en el periódico, en la TV, etcétera, la gente iba a empezar a dudar, e iba a creer que había un debate, que no había un debate, pero en la prensa sí había un debate. Y en esto primero cayeron un montón de periódicos y, y cadenas de buena reputación, pero cayeron en esto. Entonces, el siguiente capítulo es mucho más político que científico, porque habla de la defensa estratégica, habla de los hechos falsos. Y lo importante de este capítulo es que estos 4 personajes que les mencioné se empiezan a conocer entre ellos. Para comenzar, les voy a comentar un poquito qué es la defensa estratégica. Esa época era la época de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y en la época de la Guerra Fría lo que había era una tensión bien creciente en el armamento entre Rusia y Estados Unidos. Eh, bueno, la Unión Soviética esa época, no Rusia, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, Ronald Reagan, que era presidente de Estados Unidos, uno de los presidentes durante esta época, lo que hizo tenía una idea muy loca de hacer este sistema de defensa estratégica que le decía Star Wars. ¿Y por qué le decía Star Wars? Porque literalmente era como una estrella de la muerte que iba a disparar láseres para defenderse de los misiles soviéticos. ¿Cómo llegó esta idea?
Bueno, lo que pasa es que durante el lío del tabaco que había, las mismas tabacaleras ya estaban dudando un poquito de SIDS. ¿Por qué? Porque SIDS a veces le lanzaba unas cosas, unos comentarios muy locos, como que la biología no es una ciencia, o cosas muy extremas, ¿no? Entonces lo veían él ya como una persona muy extremista, y él se estaba quedando solo en esa, y por esa misma razón se estaban tratando de alejar un poco de él. Ahora que con este lío de la defensa estratégica, él también entró en acción como asesor científico, pero lo importante de esto es que no entró solo, también entró Jastrow. Jastrow es otro científico físico que trabajó también en la producción de armamento durante la Guerra Fría, y que lo que pasa con estas personas es que compartían tenían ciertas ideas comunes. Por ejemplo, los dos eran súper anticomunistas, eh, los dos porque vieron, ¿no? Lo que fue la Guerra Fría, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la crecida de la Unión Soviética, y ahí vieron como un ataque a la libertad de Estados Unidos, ¿no? Entonces los dos eran súper comunistas, los dos participaron en el programa de armamento de cohetes de Estados Unidos, y lo más interesante es que los dos eran unas personas ya que estaban al final de sus carreras científicas. Jastrow, si no estoy mal, fue parte del Centro de Exploración Espacial que se llama Goddard en Estados Unidos, pero ya pasó esa su época donde hacía ciencia, y se empezó a meter más a la política. Entonces, la otra característica es que estas personas tenían contacto con autoridades políticas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasaba en esa época? En esa época había algo con lo que llamaban no, nunca entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética hubo un plan de desarmarse, ¿no? Lo que había era como un pacto de no agresiones, donde las inteligencias de ambos, o sea, la CIA y la KGB, iban a ir compartiendo información sobre cuánto armamento tienen realmente, para así decir, ok, estamos así, entonces no nos vamos a agredir porque esto es muy peligroso para la humanidad por la capacidad de nuestro armamento. Entonces estas dos personas, Sis y Jastrow, veían eso no como una forma de paz, sino lo que ellos veían era como una trampa de la Unión Soviética para, para que Estados Unidos se desarme, y la Unión Soviética no, y en el caso de una guerra, la Unión Soviética hace con Estados Unidos. Entonces, había muchas cosas, o sea, muchos ámbitos en esa época, por ejemplo, la ciencia de cohetes, los submarinos, etcétera. Y los submarinos el ejemplo de los submarinos es súper interesante, porque esa época solamente se detectaba submarinos por sonar. Entonces, eh, había un programa supuestamente de los soviéticos donde habían gastado cierta cantidad de dinero. Esa es información compartida por la KGB con la CIA, y en esta cantidad de dinero decían que había un programa de detección de submarinos que no era por sonar, pero la CIA nunca encontró este programa, ¿no? Ni con sus trabajos de inteligencia, ni la KGB lo reportó. Entonces, la conclusión lógica es decir que no lo han encontrado, o sea, que han gastado dinero y no han encontrado otra forma de detectar submarinos. Pero estas personas lo que hicieron fue convencer a los políticos de que no es que no haya, de que no lo hayan logrado, sino que lo han logrado, pero lo esconden. Y eso me parece súper interesante, porque esa es otra forma de atacar a la ciencia. La ciencia se basa en evidencia, ¿no? Entonces, en mediciones, en evidencia, en observaciones, etcétera. Pero ellos lo que hicieron fue lo contrario es exactamente lo contrario, es decir, que la falta de evidencia, es decir, que no haya ese sonar, es la prueba de que sí hay ese sonar. O sea, ese es un ataque totalmente anticientífico. Y esto se volvió a repetir cuando hablaban del presupuesto gastado por la Unión Soviética para el armamento, porque digamos, no me acuerdo el número exactamente, pero está en el libro. Por ejemplo, la Unión Soviética dijo que gastaba 10 millones de dólares, eh, pero la CIA no le creía mucho, ¿no? Había una rama de la CIA que le creía, que decía que sí gastó 10 millones de dólares para tener la capacidad estadounidense, y había otra rama de la CIA que decía que gastó 100 millones de dólares, 10 veces más para tener la capacidad estadounidense. Entonces, la discrepancia era saber si la Unión Soviética es más o menos eficiente en crear lo mismo que Estados Unidos. Y con esos datos, digamos, en el mejor de los casos era igual de eficiente que Estados Unidos para crear armamento. Pero para ellos, esta discrepancia que no tiene nada que ver con la capacidad soviética, de que la Unión Soviética es muchísimo más grande que Estados Unidos, ellos se lo agarraron
y presentaron al Congreso como que sí, como que la Unión Soviética es muy grande y que la CIA no tiene las herramientas para ver cuánto hay. Entonces, en esa época formaron el equipo B. El equipo B era una CIA paralela conformada por estas personas y estas personas lo que hicieron fue lograr que se apruebe en el Congreso esta estrategia de defensa, esta iniciativa estratégica de defensa que es Star Wars. Y le costó al país, a Estados Unidos, le costó 60.000 millones de dólares en esa época y nunca hubo porque es imposible hacer eso. Entonces, fue todo un lío, ¿no? Nunca hubo ese dinero. La siguiente parte de este conflicto en la Guerra Fría fue lo que vendría a ser el invierno nuclear. En esa época los científicos de la NASA vieron que si hay una guerra nuclear, las personas que van a sobrevivir van a estar oscurecidas por las nubes nucleares y eso no les va a permitir los cultivar y de paso el planeta lo va a congelar. Y esta fue una idea generalizada en la comunidad de científicos y fue muy impulsada por Carl Sagan. Y aquí entra lo que vendría a ser que hubo la revisión por pares. ¿Por qué? Porque hubo un congreso de todas estas personas para para hacer un artículo y Carl Sagan estaba entre uno de ellos y este congreso iba a dar una advertencia sobre el invierno nuclear y la guerra nuclear. Entonces lo que pasó fue que cada autor aportaba y revisaba este artículo, eso es la revisión por pares, daba sus observaciones y se iba corrigiendo en base a esto. Una vez tenían la versión final, lo mandaban a la revista y la revista lo publica. Esa es la forma en que se funciona la revisión por pares. El problema aquí fue que en una entrevista antes de que le manden la versión final a la revista, Carl Sagan habló de este artículo, ¿no? En una revista, en una entrevista. Y eso fue un problema, ¿por qué? Porque tanto Seeds como Jastrow lo que hicieron fue agarrarse de eso y decir que Carl Sagan y que todo este grupo que era antinuclear estaban en contra, ¿cómo era? Estaban teniendo prácticas anticientíficas por saltarse la revisión por pares, que en parte es cierto porque se supone que hasta que no lo publiques tienes que mantener cierta confidencialidad, pero Carl Sagan habló enteramente de lo que es el invierno nuclear y Jastrow y Cis lo que dijeron es que Carl Sagan se salta todos los procesos científicos y que es un alarmista. Es muy interesante, ¿no? Finalmente, en esta parte del invierno nuclear, de lo que hablan un poco también es del modelaje, porque el invierno nuclear no es algo que vaya a pasar, no es algo que se vaya a medir si es que pasa, porque si pasa es que toda la humanidad ya se ha extinguido, ¿no? Entonces la forma en que lo encontraron fue mediante modelos climáticos, es decir, los científicos vieron, por ejemplo, las nubes en Marte, cómo afectan a la temperatura del planeta, vieron que esos mismos modelos pueden usarse para ver el meteorito que cayó y extinguió a los dinosaurios, y también se puede ver para ver qué pasaría si es que hay una nube nuclear alrededor de la Tierra con el planeta, que esos son modelos teóricos, que es una forma de que la ciencia trabaja cuando no existe la forma de hacer las mediciones, pero necesitas hacer una predicción. Entonces, de eso también se agarraron. ¿Por qué? Porque los modelos son imperfectos. No hay ningún modelo que sea perfecto, pero hay modelos que son más útiles que otros. Pero entonces se agarraban con que el modelo no es perfecto, el modelo no funciona, etcétera. Y esa también fue otra forma de atacar a la operación de la ciencia, de la forma en que actúa la ciencia. El tercer capítulo aparecen dos nuevos personajes, ya que este capítulo habla sobre la lluvia ácida. En esa época, la lluvia ácida, sí, o sea, lo interesante de esto es que la lluvia ácida se conocía hace mucho tiempo, las causas de la lluvia ácida se conocían hace mucho tiempo, pero lo que era nuevo en esta época es que descubrieron que la lluvia ácida no es un problema local, ya que la contaminación de las nubes en un país afecta con lluvia ácida a otro país. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la lluvia ácida se forma por el carbón, los nitratos, sulfatos, el carbono que se suelta al ambiente mediante las fábricas. Y la lluvia ácida se incrementó en una época en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra tenía un problema muy fuerte de contaminación con hollín, que causaba muchos problemas respiratorios y muchas muertes al año. Entonces, la forma de que no haya la contaminación con hollín era hacer los tubos de las chimeneas más largos y así el hollín se quedaba abajo, ¿no? Pero lo que causa esto es que lo que salía, el humo que salía, era sulfato, nitrato y carbonato puro, que antes no salía porque el hollín lo mitigaba y se quedaba ahí abajo. Entonces, como ahora solamente estaban soltando sulfato, nitrato y carbonato eh,
al ambiente. Entonces empezó a aumentar la prevalencia de lluvia ácida en lo que es Inglaterra. Y vieron que esto mismo pasaba porque en Canadá, donde no habían estas industrias, sufrían de lluvia ácida por las industrias que estaban en Estados Unidos. Y necesitaban entonces una regulación. Una regulación. Y aquí se empieza, en este capítulo ya, digamos, por ejemplo, en los anteriores capítulos ya se le empezó a juntar estas personas. Y en este capítulo lo que le da es por qué realmente hacían esto del tabaco, de la defensa estratégica, de la lluvia ácida. Lo que pasa es que eh, este problema de la lluvia ácida es un problema ya global. Lo conocían como el primer problema ambiental global de la humanidad. Claro, no era el primero, pero era el primero de los que se tenían registros. Entonces, para solucionarlo, sí o sí tenían que regular la emisión de gases. Y para eso hubo reuniones gigantes mundiales. No me acuerdo, está en el libro también cuál fue la de la lluvia ácida, dónde fue, eso es lo que no me acuerdo. Pero en esta se quedó, se propuso que los países tienen que regular su calidad del aire, ¿no? Entonces, como estas personas, entonces aquí entran dos personas más, el de arriba que se llama Bill Nienberg y el de abajo que se llama Fred Singer. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Lo que pasa con ellos es que este tratado de calidad de aire fue en una época de elecciones donde el que entró fue Ronald Reagan y Estados Unidos y Canadá estaban trabajando en conjunto, cada uno con sus informes y sus comités científicos y sus academias de ciencias para poner unos límites, para establecer unos límites de cuánto de estos compuestos se puede soltar al aire. Entonces, justo pasaron las elecciones, ganó Ronald Reagan, que es una persona que está muy a favor del libre mercado, y esta persona vio que esa regulación, que vio que esa regulación a las fábricas afecta a las empresas. Entonces lo que hizo fue no oír tanto al comité de ciencias y hacer algo así como un comité de ciencias paralelo que iba a dar un informe sobre la lluvia ácida, ¿no? Eh, entonces, lo interesante de este capítulo es que este comité paralelo, sí habían personas que han trabajado mucho tiempo con la lluvia ácida y con la contaminación del aire. Lo interesante es que Bill Nirenberg fue puesto por Ronald Reagan como el administrador de este comité y el gobierno de Estados Unidos puso a Fred Singer como su representante. Y estas dos personas tenían las mismas características de los anteriores, eran anticomunistas, eran pro libre mercado, eran muy cerrados en sus ideas y estaban también al final de su carrera científica porque ya no producían ciencia original, sino ya estaban en otra, estaban ya más metidos en lo que es la asesoría política. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Este comité paralelo a la Academia de Ciencias, que como digo, sí tenía científicos de muy buena reputación, lo que hizo fue hacer un informe. Y iba a ser la misma idea, ¿no? Cada científico iba a aportar con una parte, con un capítulo a este informe, y en ese capítulo se iban a tratar diversos temas sobre la lluvia ácida, y al final se iba a revisar, se iba a hacer la revisión por pares, se iban a hacer las correcciones, y finalmente se iba a mandar esto a la contraparte canadiense y con eso iban a decir cuánto es el límite de cada cosa que tienen que tener el, el aire, ¿no? Y el lío acá fue que entre lo que se aprobó la versión final, que más o menos era enero, y lo que se soltó al público la versión final, que era noviembre, hubieron unos cambios que no estaban autorizados por los otros científicos. Y esos cambios fueron hechos por Fred Singer. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esos cambios? Era decir que la lluvia ácida no era un problema tan grave. No era un problema tan grave. Y Bill Nirenberg sabía de estos cambios y las otras personas no sabían. Entonces, todos estuvieron muy molestos por esto. ¿Por qué? Porque ese informe que estaba utilizando el gobierno era un informe que no habían aprobado todos, pero sí habían utilizado sus nombres para darle como un peso específico, ¿no es cierto? Fue muy complicado. Hay una anécdota muy interesante de este capítulo porque habla de esto. Eh, Habla de que Fred Singer, por ejemplo, su objetivo para decir que la lluvia ácida no era un problema, era decir que no había un valor económico en la naturaleza. ¿Por qué? Porque no se puede medir y si no se puede medir es cero.
Entonces, una de las personas, uno de los científicos le fue y lo dijo, tú no puedes decir que o sea, tú estás diciendo que un lago no vale dinero, pero yo te puedo demostrar lo contrario. ¿Tú crees que una bacteria cuesta ¿cuánto tú crees que vale una bacteria? Yo creo que una bacteria vale $1. Entonces, hay en cada gota de ese lago hay millones a miles de millones de bacterias. Entonces, haz el cálculo de cuánto vale un lago. Y Singer lo que le decía es, yo no creo que una bacteria valga $1. Y todos estaban felices porque ha sido como la primera vez que lo dejaron callado. Eh, a mí me parece muy interesante, esto no está en el libro, yo se los doy porque medir el valor de la naturaleza es un poquito difícil y al momento de tomar decisiones políticas, de política pública, sí efectivamente hay que tratar de darle un valor a la naturaleza. Bueno, se dice, ¿no?, que la naturaleza tiene valores intrínsecos, valores instrumentales de nuestra relación y los valores que de sus funciones, que son muy difíciles de cuantificar. Entonces, Frank Singer utiliza este argumento de que la naturaleza no tenía un valor económico para decir que regular la lluvia ácida va a ser un problema muy caro, o sea, va a ser una cosa muy cara para el país para salvar algo que no tiene valor. Eso es lo que él decía. Y de eso se ha agarrado y eso es lo que decía el informe final. Entonces, en este capítulo lo que nos habla es más o menos que la ciencia funciona por la revisión por pares, es decir, cada persona tiene que estar involucrada en un artículo, primero que tiene que saber de todos los cambios que se hacen, y estos artículos son enviados para la revisión por otras personas, ¿no? Estas otras personas dan sus observaciones y sus sugerencias y los artículos se modifican mediante las sugerencias de estas otras personas hasta llegar a un producto final y eso es lo que se publica. En este caso se violó todo lo que es la revisión por pares, ese fue el ataque a la ciencia porque cuando se aprobó el informe final, hubieron cambios no autorizados hechos por Nimberg y Singer para que el problema no suene tan grave y que no valga la pena salvar la naturaleza por gastar unos cuantos millones. Esa es otra forma en que la ciencia trabaja y otra forma en que ellos la han atacado. Este otro capítulo es también muy interesante porque hablan de algo que no se sabía y que era difícil de medir y también muestra cómo opera la ciencia en estos casos y cómo se la ha atacado. En este caso pongo solamente a Singer porque Singer fue el principal artífice del ataque en este capítulo y habla del agujero de la capa de ozono. Eh, el problema de la o sea, en esas épocas lo que se trataba de hacer era los viajes ultraveloces con los aviones supersónicos, pero estos soltaban mucho vapor a la atmósfera. Entonces se creía que esto iba a afectar la capa de ozono. También se sabía que la radiación ultravioleta afectaba de cierta manera y provocaba cáncer de piel u otro tipo de problemas, ¿no? Y también había la duda en la NASA de que sus transbordadores espaciales, como soltaban mucho nitrato, eso también reaccionaba con el ozono y hacía una capa. Pero también había los productos clorofluorocarbonados, que son los sprays, los refrigeradores, etcétera, los aires acondicionados, que reaccionan con la luz ultravioleta, o sea, que suben hasta la capa de ozono, reaccionan con la luz ultravioleta y crean nitratos nuevamente, ¿no? Y estos nitratos igual forman la capa de ozono, perdón, reaccionan con la capa de ozono y forman un agujero. Entonces había estas tres cosas. La investigación avanzó y se descubrió que ni los transbordadores espaciales ni los cohetes supersónicos podían afectar tanto la capa de ozono. Eh, pero los productos clorofluorocarbonados sí. Y se preguntaban, ¿no? Pero ¿por qué es que hemos usado estas cosas tanto tiempo? No hay ningún hoyo en ninguna parte. Y se descubrió que no hay un hoyo, y esto es súper interesante, no es que no hay un hoyo, es que los satélites lo detectaban, pero no lo reportaban. Y eso porque esa es otra forma en que opera la ciencia. La ciencia opera por mediciones. Y hay casos donde medir es muy difícil. Por ejemplo, en este caso de la capa de ozono, yo como microbiólogo, o sea, yo les digo que medir es muy complicado porque hay muchos microorganismos que no los ves y que no los puedes cultivar y se te escapan. Y tienes que encontrar formas de probar que están ahí, que están haciendo. Entonces, lo que se dieron cuenta en este caso es que el satélite sí detectaba la capa de ozono, o sea, lo que hacía era medir la concentración de ozono en las zonas del planeta y generaba imágenes como esta, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que había zonas donde había tan poquito ozono que el satélite decía, esto es un error y lo reportamos como el valor mínimo de ozono que puede haber, o sea, estaba aumentándole el número a la capa de ozono.
Y por eso o sea, no reportaba un hoyo, lo encontraba, pero no lo reportaba. Y ahí se dieron cuenta, entonces, viendo los datos ya sin procesar, que había un agujero gigante en la Antártida. Entonces, ¿qué fueron? Fueron a hacer campañas en la Antártida y lanzaban globos climatológicos para medir el ozono arriba, y así encontraron el agujero de la capa de ozono. Y luego siguió avanzando la ciencia para encontrar la verdadera razón de la capa de ozono y encontrar los productos clorofluorocarbonados, ¿no? Y nuevamente pasó aquí lo mismo que pasó con el tabaco. Las empresas de productos clorofluorocarbonados contrataron a Singer como para hacer un comité de investigación, y este comité de investigación lanzaba cosas eh, de que no, de que no es necesario regular esto porque regular esto es muy caro para un problema que no se puede cuantificar, de que no sabemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así es lo mismo que ha hecho con las mismas otras. ¿Qué se añade, ¿Qué se añade acá? Este capítulo se llama Construyendo una contranarrativa, porque no solamente niega que haya un problema y que este sea causado por las industrias y que causan regulaciones, sino que que en esta problemática también hubo una actuación de la sociedad y que fue muy bueno. ¿Qué fue lo que pasó cuando se empezó a informar que los productos clorofluorocarbonados provocan el agujero en la capa de ozono? La sociedad dejó de usarlos sin necesidad de que haya ¿cómo se llama? Estos debates en el Congreso, estos debates en la política. La gente simplemente los empezó a reemplazar por otros productos que a veces eran incluso más baratos, ¿no? Y viendo esto, algunas empresas ya empezaron a actualizar su tecnología de los refrigeradores, etcétera, y me parece muy interesante porque fue como una respuesta general de la sociedad y muestra que también las sociedades pueden actuar bloqueando estos ataques a la ciencia y generando un cambio, ¿no? Eh, qué otra cosa aporta este capítulo? De por qué se llama Construyendo una contranarrativa. Cuando descubrieron que lo que causa el agujero en la capa de ozono son unos productos de los clorofluorocarbonos, no es que sea el clorofluorocarbono el que provoque el agujero de la capa de ozono, sino este llega a la capa de ozono, la radiación ultravioleta, la radiación ultravioleta le da y le hace reaccionar y crea unos subproductos. Y uno de estos subproductos es el que reacciona con el ozono y lo vuelve oxígeno. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que estos subproductos de la reacción de los clorofluorocarbonos con la luz ultravioleta también están presentes en los volcanes, y los volcanes los mandan por toneladas, por toneladas. Y en este caso, para proteger, o sea, para proteger a la industria, lo que se hizo fue escribir un libro que fue escrito por Dixie Lee Ray. Dixie Lee Ray es una persona que era política en esa época, pero fue zoóloga en su época, pero también tenía contactos con Singer y con estas otras personas, donde lo que ella decía era que estos modelos, todo este estudio de la capa de ozono no servía. ¿Por qué no servía? Porque no tomaban en cuenta los volcanes, que los volcanes están soltando esto todo el tiempo y que los volcanes están soltando estos productos todo el tiempo y no hay agujeros de la capa de ozono donde hay explosiones volcánicas, lo cual es relativamente falso. ¿Por qué? Porque durante la investigación del agujero de la capa de ozono se notó que no solamente es necesario el clorofluorocarbono, sino también es necesario unas condiciones climáticas que solo se dan en la Antártida. Y es por eso que el agujero era gigante ahí. Estas condiciones climáticas tienen que ver con la humedad y con la formación de hielo en la atmósfera. Y en el Ártico, que es otro lugar frío, no se dan estas condiciones, pero por un muy corto periodo. Entonces en ese momento no había agujero de la capa de ozono en el Ártico, pero sí en la Antártida. Bueno, entonces lo bueno es que se fueron reemplazando estos productos poco a poco, pero de todos modos existía una contranarrativa que trataba de atacar a la investigación científica y trataba de atacar a la investigación científica en estos puntos débiles, tratando de meter más información para confundir a los que toman decisiones y al público en general, pero en este ejemplo no se dejaron confundir y eso estuvo muy interesante. Este otro capítulo también habla del tabaco, el capítulo 5, y es súper, súper importante. Este sí añade muchísimo para mí porque todos escuchamos a veces de investigaciones científicas que no son buenas,
que no son estrictas, etcétera, pero la pregunta es quién decide esto, ¿no? ¿Quién decide cuál ciencia es buena y cuál ciencia es mala? Y en este caso los personajes, los que actúan son Sid y Singer. Entonces, como les dije en el primer capítulo, había una, un problema con los fumadores pasivos, porque los fumadores pasivos nuevamente podían contraer cáncer de pulmón, aunque no hayan fumado, solamente estando en el mismo ambiente que las personas fumadoras, ¿no? Entonces hubo mucha investigación relacionada en esto y la investigación fue muy interesante porque habla de un caso, o sea, encontrar la relación en esto es difícil. ¿Por qué? Porque hubo una época donde todo el mundo fumaba y de repente nadie fumaba por las regulaciones que se le hizo a la industria del tabaco. Entonces, encontrar un punto medio donde se podía ver en qué momento los fumadores pasivos adquirían cáncer era medio complicado. Entonces, unos científicos japoneses, un equipo de científicos japoneses, lo que hizo fue agarrar a todas las familias de mujeres embarazadas, que tenían mujeres embarazadas cuyos esposos fumaban, pero ellas no. Entonces, lo que ellos hicieron fue encontrar una curva de respuesta, es decir, mientras más fumaba el esposo, más probabilidad que la mujer tenga cáncer. Pero también encontró otros efectos secundarios muy curiosos, por ejemplo, que había mucho riesgo de que los niños tengan problemas al nacer, que salgan antes de los 9 meses, e incluso se llegó a asociar con la muerte fatal de los infantes a temprana edad al ser fumadores pasivos. Entonces, todo esto nuevamente mandó a las regulaciones, o sea, se propuso regulaciones de prohibir fumar en restaurantes, en aviones, etcétera. Pero las industrias tabacaleras lo que hacían era nuevamente contratar a estas personas y mediante sus comités de investigación del tabaco, financiaban proyectos que trataban de añadir más ruido a esto para confundir a las personas y a los que toman las decisiones. Ahora, lo que es súper interesante en este capítulo eh, es que Singer sacó un artículo, un libro que se llama Ciencia Mala, que es un libro de recursos para diferenciar lo que es una ciencia buena, es una agencia buena, una agencia responsable de lo que es una agencia mala. Y nuevamente en este libro básicamente era un... Pero básicamente en este libro lo que sí era despotricar contra las regulaciones. ¿Por qué? Estos eran básicamente los 6 puntos de este libro, ¿no? El primer punto es que a veces la ciencia tiene objetivos políticos. ¿Por qué? Porque Sid, Singer, Nimberg y Jastrow lo que hacían era identificar las regulaciones que se hacen a las industrias como ataques comunistas para llegar al comunismo. Y mezclaban todo esto de las temáticas ambientales con llegar al comunismo. Incluso ellos decían que los ambientalistas eran como árboles verdes de raíces rojas, o también les decían sandías porque eran verdes por fuera y rojas por dentro, diciendo que todos estos eran planes comunistas para limitar el libre mercado. ¿Y por qué se preocupaban estas personas tanto del libre mercado? Ellos se preocupaban del libre mercado porque ellos se preocupaban tanto del libre mercado porque consideraban que el capitalismo era la máxima expresión de la humanidad y la libertad estaba de la mano del capitalismo. Como les dije, ellos participaron en la Guerra Fría y han visto en primera persona cómo han sido los horrores de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra. Entonces ellos consideraban que cualquier ataque al libre mercado era un ataque a la libertad y empezaban a meter estas temáticas en este específicamente y lo metían en este libro. Al decir que a veces la ciencia tiene objetivos políticos, decía que las regulaciones atentan contra el libre mercado, atentan contra nuestra libertad y por lo tanto son socialistas, comunistas o lo que ellos decían, ¿no? Lo siguiente que ellos decían es que las agencias gubernamentales traicionan la confianza del público y esto era como para decir que el Estado es ineficaz y que no tiene que haber Estado, no tiene que haber regulaciones, tiene que haber libre mercado. Y aquí atacan específicamente una agencia, que es la Agencia de Protección Ambiental, ya que ellos decían que ninguna agencia es más culpable de ajustar la ciencia para apoyar políticas públicas preconcebidas que la EPA. O sea, lo que decían ellos en pocas palabras es que la política ya estaba hecha, y estaba hecha por actores comunistas. Y la EPA era la que utilizaba la ciencia para justificar estas políticas que ya estaban hechas de antemano.
De la misma manera, entonces ellos identificaban esto, bueno, ellos no identificaban, ellos saben cómo funciona la ciencia, lo que ellos hacían era hacer creer a los políticos y a la gente que la ciencia funcionaba así. Y ellos decían que esta ciencia que funciona así con objetivos políticos a través de agencias gubernamentales es ciencia mala. Y la mala ciencia tiene un coste económico, como les dije en la lluvia ácida, ¿no? Que en la lluvia ácida y en los otros problemas de que ellos no le dan un valor a lo que es la naturaleza, pero sí y al no darle valor a la naturaleza, llegan a la conclusión de que tratar de salvarles es demasiado caro. Y los otros dos puntos es que eh, el reporte de la EPA sobre el tabaco ambiental permite que objetivos políticos guíen a la investigación, es decir, la ciencia es mala. Y finalmente, que las propuestas que buscan mejorar la calidad de aire en los interiores de los edificios prohíben fumar, es un ataque a la libertad individual. Y esto es súper importante porque ellos han empezado a repetir que ahora mismo estamos, ahora mismo estamos regulando la libertad de decidir fumar, pero también, pero ¿qué va a ser lo siguiente? Vamos a empezar a tomar el control de la vida de todas las personas y llevarlas así hacia el comunismo. Es por eso que este capítulo me pareció súper interesante, porque aquí ya empiezan a mezclar todos sus motivos, ya sean políticos, ideológicos, eh, para atacar a la ciencia y para asociar a lo que es el ambientalismo con lo que es el comunismo. Al final habla un poco más de esto. En el último capítulo habla un poco más de esto, pero hicieron todo este lío para desprestigiar a la ciencia y desprestigiar a cualquier cosa que no sea el libre mercado, ¿no? Eh, Hay algo que me pareció también súper interesante de estos 6 puntos que saca en el libro de Singer, que es que ellos también cambiaban el significado de las cosas. Porque si ustedes ven el penúltimo punto, dice como en ocasiones anteriores el reciente reporte de la EPA sobre humo de tabaco ambiental. ¿Qué es el humo de tabaco ambiental? El humo de tabaco ambiental no existe, porque el tabaco no es parte del ambiente. Ellos le ponían esto como para decir que el tabaco y el humo y la nicotina y todo lo que tiene un cigarrillo está fácilmente en el ambiente, o sea, es parte de nuestro medio ambiente, aunque no lo sea, y esto lo decían para decir, sí, fumar es natural, no sé, todas las cosas que pasan por fumar son naturales, y por lo tanto, aunque regulemos, van a seguir ahí, eso es lo que decían, y empezaban a cambiar términos, el término correcto no era tabaco ambiental, era el humo dentro de los edificios. El humo en inglés es indoor, que sería algo así como dentro de los cuartos, pero ellos lo cambiaron por humo de tabaco ambiental y así empezaban a mezclar cosas, a cambiar términos, a poner ideas, todo para defender lo que es sus cosas del libre mercado. Al final hay un punto con el que no estoy muy de acuerdo en el libro que lo voy a dar, porque, bueno, finalmente el capítulo 6, bueno, sí, el capítulo 6, que es la negación del cambio climático, se unen nuestras 4 personas. Y en esta época, y esto era también por la regulación que se quería hacer al CO2. Y este capítulo también me pareció súper interesante porque el cambio climático, el estudio de cambio climático comenzó con el aumento, comenzó como todo, ¿no? Con la medición de algún contaminante, que en este caso era el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es el mayor contaminante que se ha producido desde la revolución industrial, es decir, los historiadores asocian esto, eh, los historiadores, los historiadores asocian esta época de la revolución industrial al capitalismo. Entonces, decir que el carbono ha aumentado durante el capitalismo quiere decir que el capitalismo está destruyendo el planeta. Ahora, hay una curva, la que es la curva ¿qué es esta curva? Que es la que he ido midiendo el aumento de carbono a lo largo de los años. Y este efectivamente se lo empezó a asociar con experimentos mucho anteriores que hablaban del efecto invernadero, que son hace mucho tiempo, donde mostraban que el carbono que era como un invernadero, que no dejaba reflejar la radiación hacia el espacio y se quedaba concentrada en la Tierra, y ahí entonces se producía el calentamiento global. Ahora, en este caso, los 4 personajes empezaron a atacar desde distintos puntos. Pero el mayor ataque de esto se trata sobre esta gráfica, que me parece el ejemplo más interesante de cómo ellos tergiversaban información en la investigación. En esta gráfica lo que se ve es a un lado, o sea,
como todo, ¿no? No se sabe exactamente todo acerca de un tema, sino que a través de la investigación se va encontrando poco a poco qué cosas afectan y qué cosas no. Y en este caso ellos creían que el CO2 podía ser formado por las personas, por la actividad industrial, podía ser formado por los volcanes, o podía ser por el aumento de la temperatura, por la actividad industrial, por los volcanes y por el sol. Entonces, si ustedes ven los puntitos, esa línea medio chueca con puntitos, ese es el aumento de la temperatura a través de los años, desde el inicio de la revolución industrial hasta esos años que eran los años 70. Y esas líneas que ponen, esas líneas oscuras, lo que ponen ahí son básicamente lo que predecían sus modelos, ¿no? Sus modelos climáticos. Entonces, si ustedes ven, el mejor modelo es el de CO2 con volcanes, con el sol. Entonces, Seeds lo que hizo fue agarrar esta parte de abajo y presentarla a los políticos para decir que los culpables del cambio climático son los volcanes y el sol. Me parece súper loco esto porque él le atribuía el aumento de la temperatura a los volcanes y el sol, aunque él también negaba que había un aumento de la temperatura, porque si ustedes ven, no siempre va aumentando, había periodos cortos donde enfriaba. Entonces él negaba que había cambio climático, pero si había era por culpa de los volcanes y el sol. El problema con esto es también un problema no es un problema, es una forma de cómo funciona la ciencia y cómo funcionan los modelos. Cuando uno hace un modelo climático, cuando hace un modelo en general, trata de que este sea lo más simple posible. Entonces, si tú le vas metiendo, por ejemplo, al principio carbono, luego le metes volcanes, entonces los volcanes ya lo van a complicar el modelo y realmente no te aporta tanta información como quisieras. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los modelos de CO2 son solamente una línea, pero esa línea ya te está diciendo que está aumentando gracias al CO2. Entonces, si tú regulas la emisión de CO2, esa línea va a bajar. Entonces, el aumento de la temperatura a causa de los volcanes y el sol va a disminuir también, no va a ser tan fuerte como se ve acá. Pero ellos decían, no, estos modelos son imperfectos, lo mismo, estos modelos son imperfectos, son muy simplistas, simplifican todo y realmente si ustedes ven lo mejor son los volcanes y el sol causan el cambio climático. Y eso, el problema de eso fue que entre lo que hacían estas investigaciones, lo que presentaron esto al Congreso de los Políticos de Estados Unidos, se retrasó 5 años la toma de decisiones sobre el cambio climático. ¿Por qué? Porque estas 4 personas a lo que estaban apuntando eh, era una estrategia de no queremos hacer nada, ¿no? O sea, es un problema muy caro, es un problema que no es causado por las personas, ni por el capitalismo, ni por la industria, y es un problema que, eso, ¿no? Es un problema caro de resolver y no está causado. Entonces, lo mejor, y aparte, las consecuencias de este problema se van a ver en muchos años atrás, entonces, en muchos años adelante. Entonces, ¿para qué preocuparnos ahora? Que se preocupen adelante, que seguramente la innovación tecnológica del capitalismo va a encontrar la solución. Eh, entonces retrasó como 5 años la toma de decisiones sobre el cambio climático, pero todo se complicó cuando, seguramente ustedes se acuerdan, o sus papás se acuerdan, durante la época del UDP hubo una de las causas de la inflación en Bolivia, fue una sequía, ¿verdad? Una sequía que causó una pérdida grande de cultivos. Esta sequía también se dio en Estados Unidos y también se dio en África y en Europa. Eh, entonces, cuando se dio en Estados Unidos, se perdieron muchos cultivos, el aumento de la comida aumentó 40%, según el libro, y lo que causa esto, cuando esto pasó, ya dijeron oficialmente los efectos del cambio climático han comenzado y han sido mucho antes de lo que los modelos lo predecían. Entonces, eso ya llamó a la acción nuevamente, pero otra vez hubo una reunión en Río, los principios de los 90 en Río de Janeiro, donde sí dijeron que el cambio climático es un problema global, después de ver esta sequía y los estragos que produjo en todo el mundo, eh, y dijeron que los países tienen que actuar, pero no pusieron nuevamente límites de cuánto CO2 hay que emitir. Y estos límites recién aparecieron en los años del 2004, si no estoy mal, que es cuando se firmó el protocolo de Kioto. Y el problema acá es que nuevamente, como les dije al principio de todas estas publicaciones, también no se daban solamente frente a los políticos, sino también se publicaban en la prensa. Y en la prensa también tenían los medios que son más conservadores, comenzaban a hacer eco de esta negación del cambio climático, y luego esta negación saltaba a los medios más tradicionales y así se difuminaba por toda la población, ¿no? Y fue tan grave que
que prácticamente el Congreso negó el 2004 que Estados Unidos entre al protocolo de Kioto, retrasando mucho más lo que es la acción al cambio climático. Y ustedes saben, ¿no? Que los mayores sí, productores de dióxido de carbono en el mundo son China, Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, que Estados Unidos no entre, o que China no entre, o que la Unión Europea no entre a estos protocolos es un retraso gigante a lo que es el cambio climático. O sea, gracias a estas cuatro personas, todo lo que es la solución a este problema se retrasó como 20, 30 años. Y viendo las consecuencias es mucho tiempo. Bueno, finalmente, como ellos decían eso, ¿no? De que no, la culpa la tiene el sol, la culpa la tienen los volcanes, si es que existe. Finalmente, aquí volvemos a lo que encontró Santer en su época, que fue que le daba la información principal a este trabajo, que es encontrar que la atmósfera en la parte inferior es mucho más caliente que en la parte exterior. Entonces, con eso no puedes culpar al sol, sino es a la actividad humana o los volcanes. Y se seguían agarrando nuevamente de que los volcanes son los que producen el cambio climático. Entonces, ese fue el ataque del negacionismo al cambio climático. Hay muchas más anécdotas, muchas más cosas de cómo fue funcionando esto. Una anécdota que me pareció muy, muy, muy interesante y muy curiosa es que en medio de todos estos problemas ambientales, así como les dije al principio, había un instituto del tabaco que pagaba para financiar ciencia que pueda oscurecer la cosa del tabaco, ¿no? Igual había otros institutos que también y fundaciones que pagaban por hacer este tipo de cosas, este tipo de negaciones. Entonces, lo que me parece súper curioso es que la Iglesia Católica de Estados Unidos estaba financiando algunas de estas cosas, seguramente porque tienen intereses, pero también la secta Moon, la secta Moon, que son, si no estoy mal, es la iglesia evangelista coreana, que tiene representancia en todo el mundo, también estaban financiando este tipo de investigaciones, este tipo de personas. Y hay una lista, hay una tabla y hay una lista de cómo cada una de estas instituciones financiaba qué tipo de investigaciones sobre alguno de estos problemas ambientales. Y el siguiente capítulo se trata básicamente del legado de estas personas. Como ven, ya no puse a nadie porque estas personas ya murieron para esta época, para la actualidad. Y habla del ataque revisionista Rachel Carson. Y el problema de esto es también súper interesante. Este es un ataque a la ciencia porque Rachel Carson lo que hizo fue encontrar el efecto del DDT y de otros pesticidas sobre lo que es la naturaleza, no sobre las personas, sino sobre la naturaleza. Y lo que escribió fue este libro que se llamaba La Primavera Silenciosa. Pues se llamaba Primavera Silenciosa porque si seguíamos funigando indiscriminadamente, eventualmente todas las plantas iban a morir, los pájaros no iban a cantar y no iba a haber abejas, no iba a haber nada, entonces iba a ser una primavera silenciosa, ¿no? Y en este caso ella se enfocó más que todo en el DDT. El DDT era un pesticida que utilizaban para eliminar mosquitos, eliminar, ¿qué se llaman? Las garrapatas, y para eso evitar la propagación de malaria, de limo y de este otro tipo de enfermedades, ¿no? Que los insectos son vectores. Pero todos creen que el DDT era fantástico porque era barato, se podía hacer todo esto y también también ayudaba a controlar las plagas en los cultivos. Pero lo que vieron el equipo de Rachel Carson y muchos otros ambientalistas, no ambientalistas, investigadores, lo que vieron fue que eh, el DDT se bioacumulaba, no desaparecía instantáneamente como otros pesticidas, sino se bioacumulaba y veían, por ejemplo, que el DDT afectaba poblaciones pequeñas de escarabajos, afectaba a los ratones, y lo más impactante, y lo que ella utilizó en su libro, fue que afectaba al sistema reproductivo de las águilas y de los halcones. Y cómo si es que no se las funigaba a las águilas y a los halcones, sino que lo que pasa es que se funigaba todo, los escarabajos estaban con DDT, venía un ratón y se lo comía y se bioacumulaba, venía un pez y se comía y se bioacumulaba, y venía el águila y se comía el pez y se bioacumulaba hasta el águila, que tenía mayores concentraciones de DDT que el otro. Entonces vieron eso y fue en esa época, claro, hubo ataques en esa época porque a Rachel Carson la trataron de vieja histérica básicamente, pero funcionó como debía funcionar. ¿Por qué? Porque lo que hubo fue investigación, se encontraron las causas del problema, se encontraron las consecuencias del problema
todo esto se reportó al Congreso. El Congreso, a través de la Agencia de Protección Ambiental, lo que hizo fue prohibir el DDT totalmente, y para prohibir el DDT hicieron un referéndum y la gente de Estados Unidos votó a favor de prohibir el DDT y se prohibió. ¿Por qué le dicen ataque revisionista? Porque este ataque a Rachel Carson se dio 50 años después de que ella murió, con el DDT ya baneado, y fue hecho por las instituciones que ya habían sido establecidas cuando estaban vivos estos cuatro personajes, ¿no? Estas instituciones tildaban a Rachel Carson como la mayor homicida de la historia, genocida de la historia, al nivel de Hitler y Stalin, porque ella creía, porque ellos decían que prohibir el DDT provocó que miles de muertes que hubieran miles de muertes causadas por la malaria en África. Entonces, habla también de muchos casos. Este caso es de Taiwán, donde si ustedes ven la línea que es más oscura, son como los casos de malaria fueron disminuyendo y como las fumigaciones con DDT fueron aumentando hasta cierto momento y disminuyeron. Entonces lo que pasó acá fue que los insectos se adaptaban al DDT, los insectos se adaptaban al DDT y el DDT dejó de funcionar. Entonces los casos de malaria volvían a aumentar, no porque no haya DDT, sino que los insectos ya estaban acostumbrados al DDT y entonces podían sobrevivir perfectamente. Y el libro habla de Sri Lanka, ¿no? Que en Sri Lanka con el uso de DDT hubo una disminución fuerte de la malaria, pero luego volvió a repuntar, aunque le metían más DDT, pero ya no funcionaba, entonces tuvieron que banear el DDT en Tailandia y cambiar por otras cosas para controlar. Y otra cosa interesante de la que habla es que las fumigaciones con DDT funcionaban en Australia, en Australia y en Nueva Zelanda, si no estoy mal, que son lugares un poquito más calientes, pero que tienen un nivel socioeconómico mayor. En un nivel socioeconómico menor, que son nuestros países latinoamericanos, no funcionaban tan bien, y en África directamente no funcionaba. Y eso era porque no solo, o sea, para prevenir la malaria, no solo era esparcir DDT, sino también era, por ejemplo, la calidad de las casas, porque si se acuerdan, nosotros teníamos problemas con las vinchucas, ¿no es cierto?, que vivían en el adobe y había que revocar y todo eso. Eh, Eso era uno de los problemas. El otro problema es como lo que pasa con el dengue, que tienen que destruir los criaderos de mosquito durante las épocas de lluvia y antes de las épocas de lluvia, hacer limpiezas. Y los otros problemas son los de acceso, ¿no? A las pantallas, a los repelentes de insectos, a todo este tipo de cosas. Entonces, que eran varias cosas que había que hacer para prevenir malaria. África y Latinoamérica no tenían la calidad de vida que tenían esas veces Australia. Entonces, por eso es que funcionaba en Australia, pero no funcionaba también en los otros. Entonces, no solo era el DDT, pero se le atacaba un montón a Rachel Carson con esto. ¿Con qué objetivo? O sea, si ya se ha prohibido, eso ha sido como 30, 40 años. Pues el objetivo, el libro plantea que es un objetivo como que por si acaso, porque están atacando a la ciencia nuevamente, a cómo puede funcionar la ciencia y la sociedad en esas épocas, en este problema. Y, y si Rachel Carson y la ciencia han causado tantas muertes por malaria, entonces es lógico pensar que la ciencia no va a poder resolver otros problemas. Y lo hemos vivido hace poco con el COVID, con el COVID, que aparecía una y otra cosa de que funcionaba o no funcionaba el dióxido de cloro, todo eso, y que también se veía en tiempo real que la ciencia no da respuestas, sino hace investigación, va corrigiendo, toma distintos caminos, etcétera, hasta encontrar algo que más o menos funciona, va mejorando, pero eso ante los ojos de tanto del público como de los organismos que toman decisiones, es que no funciona, es que se equivoca, es que está mal. Entonces, este tipo de ataques funciona para eso, para poner en duda de que la ciencia realmente funciona. ¿Y por qué nuevamente? Porque el DDT era un problema de mercado, de libre mercado, donde tuvieron que banear un producto que era peligroso. Entonces, esos son los capítulos, 7 capítulos del libro, muy interesantes, y los últimos 2 capítulos hablan bueno, el último capítulo es la conclusión y el epílogo, donde prácticamente dan palo a todos, que habla primero de la ciencia, perdón, del periodismo, que es de la doctrina de la igualdad, que realmente hay un desfase, porque los autores plantean que la doctrina de la igualdad
solo funciona en un sistema bipartidista y solamente funciona para casos de campaña política o agenda política, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un partido puede tener determinado tiempo y espacio para difundir sus puntos de vista y la doctrina de la igualdad obliga a los medios de comunicación a ponerle al otro partido que también puede hacer lo mismo, entonces la gente puede contrastar las cosas de los dos. Pero ya cuando aparecen más partidos ya no hay tanto, ya no funciona tan bien por un lado. Y por otro lado es que aquí hay un desfase entre lo que es el periodismo y lo que es la investigación científica, la publicación científica. Porque la investigación científica, pero lo que el periodismo es dar tiempo a ciertas ideas, ¿no es cierto? Eh, pero la investigación científica tiene un proceso muy anterior, donde, que es la revisión por pares, la formulación primero la formulación de las hipótesis, los experimentos, la comprobación, luego viene la revisión por pares para ver si lo que has hecho está bien, y al final saca las conclusiones. Entonces hay un proceso anterior a lo que es la publicación que no hay en el periodismo. Entonces, no es lo mismo poner un artículo en un periódico, un artículo científico, hablar de un artículo científico en un periódico y hablar de un artículo no científico en un periódico, porque en el periódico no hay en este proceso de revisión por pares y pareciera que los dos tienen el mismo peso. Y se crea un falso debate. Y todos estos personajes estaban actuando para que este falso debate siempre está allá. Y por eso es que dice también que hay muchas personas en Estados Unidos que creen que banear el DDT ha sido mala idea, que cree que no existe cambio, que el cambio climático no está, o sea, las causas del cambio climático no están totalmente encontradas, o que cree que fumar no causa cáncer. Entonces hay muchos de estos problemas, ¿no? Causados por lo que es la doctrina de la igualdad. Otra cosa de la que habla mucho en la, mm, en la, en las conclusiones es el del libre mercado, ¿no? Los autores hablan de que el libre mercado tiene errores. Incluso el ideólogo del libre mercado, que es Milton Friedman, reconocía que el mercado, o sea, que dejar actuar libremente el mercado tiene unos efectos vecinos, como le decía, efectos vecinos, pero que él justificaba él decía que estos efectos vecinos no son efectos tan importantes como para plantear lo que es la regulación. Pero aquí a lo largo de todas las problemáticas ambientales, como Friedman no le daba, ni estos personajes no le daban valor a la naturaleza, hemos visto cómo estos efectos vecinos son muchísimo más grandes que el beneficio que nos puede dar el libre mercado. Eso es otra de las cosas que hablan, ¿no? Y entonces ellos también hablan de que todas estas personas son fanáticas del libre mercado y que no entienden cómo que el libre mercado es un planteamiento político, un planteamiento de administración económica, igual que el socialismo, igual que el comunismo, que cuando se implementan tienen que pasar por distintas pruebas. Y hay pruebas que fallan. El socialismo ha fallado, el libre mercado ha fallado y es normal que fallen. Y en esos momentos donde fallan tienen que confiar en lo que es la investigación, en confiar en la toma de datos, escuchar a los científicos, etcétera, ¿no? Y en base a eso tomar decisiones para superar sus propias limitaciones. Pero también ella habla que finalmente lo que ella dice es que es algo muy curioso, que por ejemplo Friedman creía que el libre mercado se podía dar en una libertad total de la sociedad, y para una libertad total entonces las personas tienen que tener la mejor información posible, pero estas personas que son defensoras del libre mercado hacían lo contrario, ocultaban lo que es la información real y daban información falsa, creando un ambiente de desinformación respecto a los tópicos. Entonces con eso iba a haber una repercusión, ya que las personas que no están, a las que se les ha coartado la información, van a elegir representantes en una elección y entonces están afectando directamente lo que es el sistema democrático. Yo añadiría algo a esto que yo, no, que yo creo que también tiene mucho que ver, es que estas personas recibían dinero, o sea, cuando acabó su carrera científica, eh, es, eh, ellos presentan una tabla, incluso esto, ¿no? Estas cuatro personas recibían un sueldo, entonces por este sueldo hacían lo que sea. Según yo, ellos podían falsear todo lo que hacían por el sueldo porque se les financiaba tanto su estilo de vida como sus proyectos, etcétera. Y eso yo también añadiría a esta parte de lo que son las conclusiones. Y, y finalmente en el epílogo habla de lo que es una nueva idea de lo que es la ciencia. ¿Por qué? Porque generalmente habla un poquito más de lo que
para abrir un poco más de que debería difundirse un poco más de cómo funciona la investigación científica, porque nosotros tenemos la idea de que la ciencia da respuestas y lo que da la ciencia es concreto y la ciencia da causalidad, da causas, consecuencias y todo eso, pero realmente no es así, sino que la ciencia es un método para responder preguntas que los mismos científicos plantean, ¿no es cierto? Entonces, la ciencia ha cambiado a lo largo del tiempo y antes, por ejemplo, cuando alguien le preguntas a alguien que si la ciencia es, ¿qué piensan en cómo es un científico? Hablan de Darwin, de Newton, etcétera, pero actualmente la ciencia es más académica, es decir, son equipos multidisciplinarios en universidades, en universidades e institutos privados y empresas que aportan al desarrollo científico, que aportan a la innovación tecnológica, etcétera, ¿no? Y entonces se vuelve una cosa mucho más académica y mucho más de equipo. Claro que es cierto que Darwin y todos ellos tienen un mérito enorme, un mérito enorme en el desarrollo de la ciencia, pero era un momento en que la ciencia se hacía de otra manera y ahora se hace de otra manera, donde los pilares centrales son estas reuniones de comité, la revisión por pares y la transdisciplinariedad de que todos trabajan con todos, ¿no? Entonces, habla de todo eso y eso es de lo que trata este libro, que me ha parecido muy bueno, la verdad. Muchísimas gracias, querido César, por esta revisión. La verdad que es un libro muy interesante y que de manera indiscutible debería entrar en la lista de pendientes para leer y informarse un poco más de la influencia que tiene esta, me gustó el término que utilizaste de contranarrativa y cómo lo interesante que se aborda en este libro es que como un grupo de personas, aún siendo minoría, siendo que eran 4 personas, haciendo uso de la palabra, llegan a influir de manera significativa en la manera en la que la gente recibe la ciencia y sus resultados como tal. Así que una vez más, muchas gracias por la gran revisión que nos diste hoy. Y bueno, vamos a pasar ahora un poquito a las preguntas. Sí. ¿Te parece bien? Nos comentaste un poco sobre las anécdotas que se abordan en el libro que te resultaron interesantes y relevantes, pero me gustaría saber ¿cuáles crees que, o cuál fue, mejor dicho, la táctica de desinformación más impactante que se describe en el libro y por qué te pareció o te parece tan relevante? Para mí la más relevante es que estas 4 personas eran científicos en su época, tienen título de doctorado, tienen su trayectoria científica, hacían la ciencia para su propósito, que en ese caso era la defensa nacional, ¿no? Pero después de eso, ellos utilizaban su título como un arma. Por qué lo utilizaban como un arma? Porque cuando el periódico, las entrevistas o los mismos congresistas, los mismos políticos les consultaban, ellos no estaban consultando a una persona que ya acabó su carrera científica, ellos le estaban consultando a un doctor, ellos le estaban consultando a un científico. Y estos tipos eran físicos y estaban metidos en temas ambientales, en todo este tipo de temas. ¿Por qué me parece relevante esto? Porque si ahora vemos el periódico en Bolivia, pasa algo, pasa cualquier problemática que es grande y un poco compleja de entender. ¿Y qué dice el periódico? El periódico dice, un experto dice que tal cosa, ¿no? Un experto dice que tal otra cosa. Tal cosa está pasando según un experto, pero no nos dan el contexto de quién es ese experto. Entonces estas personas se metían como expertos, como expertos científicos con trayectoria para hacer sus maniobras. Y el periódico y la prensa, o sea, ella, como dice, también le da cierta responsabilidad de esto a la prensa, pero sí, porque la prensa tiene que poner en contexto, ¿no? De que puedes pedir una opinión a un doctor, pero en economía, pero este doctor en economía, cuando se ponga a hablar sobre, no sé, sobre cáncer, no tiene la autoridad científica como para hacerlo. Entonces, pero lo presentan como un experto. Eso yo creo que es algo muy, muy aplicable a nuestro contexto de que no hay que creer que cuando dice un experto más suena que están utilizando a alguien con un propósito que realmente están tratando de explicar un problema, ¿no? Claro, de ahí la importancia igual de cuestionarse siempre y el escepticismo, que siempre es una buena herramienta para las personas que están en el ámbito de la ciencia, de cuestionar y tratar de corroborar toda la información que se da, más allá del título que tenga la persona que te diga o te Ujú. comenta un resultado. Buenísimo. Y Y tiene ahora, que, ¿qué le...
Perdón, Perdón, tiene que sí. ser un escepticismo sano, porque tampoco es no creo y ya, sino es un escepticismo de ir de si uno tiene la capacidad de tratar, o sea, la capacidad teórica, digo, el trasfondo teórico de verificar cómo se han hecho los experimentos, de dónde viene la información y todo ese tipo de cosas, ¿no? No con el ánimo de desacreditar lo que el otro dice, sino con el ánimo de contextualizar en un punto. Totalmente. Y la facilidad de acceso que tenemos a la información hoy en día y la importancia de saber utilizarla de buena manera también. Sí. Eh, bueno, ¿qué lecciones crees que podríamos aprender de la historia descrita en el libro para evitar futuros casos de desinformación científica? Uf, eso está complicado. Actualmente, bueno, viniendo ya más a Bolivia, yo creo que lo importante sería establecer comités de científicos, ahí a lo que es la Academia de Ciencia, pero darles más poder de decisión respecto en algunos problemas o darles más poder de, o sea, más involucramiento en algunos problemas. Yo recuerdo que en el COVID sí el Congreso consultaba con el Comité de Ciencias, pero no realmente al final cada uno hacía lo que le daba la gana. Estaba un poco desconexo, ¿no? En la respuesta al COVID. Entonces, yo creo que es, primero, del lado de la política y de los que toman decisiones, tienen que darle un poco más de involucramiento a lo que es el Comité de Ciencias, confiar en lo que es las universidades y la investigación, y lo bueno es que no necesariamente tiene que ser boliviana, ¿no? O sea, como la ciencia trata de resolver problemas generales, entonces lo que se encuentra en un país se puede encontrar en un mismo país, claro, siempre viendo el contexto de cómo se ha hecho. Y por otro lado, si no se puede, y por otro lado, lo que también sería bueno es que los mismos políticos creen sus comités científicos y sus asesores científicos, por ejemplo, ENDE, ILB, o sea, a ILB se le va a venir algo más complicado, los litios se le va a venir algo más complicado con lo que es el impacto ambiental de la minería, porque es algo nuevo en el mundo y justamente aquí es lo más grande. Y sí o sí necesitan asesores científicos que los guíen un poco, ¿no? En cuanto a estos problemas. Otra lección también es, la autora también dice que la otra lección es para la prensa, porque la prensa no puede dar este tiempo de igualdad a todo el mundo, porque en temas científicos, tecnológicos, etcétera, no existe esta igualdad de tiempo, ya que ya ha habido un consenso respecto a un tema y se va avanzando en base a este consenso. No es que hay diferentes puntos de vista frente a una cosa. Entonces, eso ya es una responsabilidad y para eso tiene que haber una rama, una carrera de lo que es el periodismo científico. Y estos periodistas no solamente tienen que saber hacer periodismo, sino también tienen que saber interpretar los artículos de las investigaciones y en qué contexto están hechos para poder lanzar artículos responsables. En Estados Unidos hay revistas que hacen esto, por ejemplo, Scientific American, al menos Scientific American la consideran como, como lo más top de lo que es el periodismo científico. Entonces en Bolivia también debería haber, si no es que un periódico, es que cada periódico tenga su comité científico que los oriente para que no haya cosas como lo que pasó en el COVID, ¿no? Buenísimo, me resulta muy interesante, la verdad, eso de buscar quizás o tratar de aspirar a replicar como el periodismo científico, los comités para ayudar en esta área. Y hablamos un poquito de la responsabilidad también, tanto de política, y algo que me gusta de la revisión que nos diste es que este libro, más allá de introducirnos o ahondar sobre la información y la manera en que se difunde, de alguna manera puede servir también como un inicio de, o también como divulgación ambiental, invitándonos a conocer más sobre temas como la lluvia ácida, los gases de efecto invernadero, un poco más sobre el cambio climático, la capa de ozono y demás temas que seguramente se abordan más a profundidad. La pregunta que sigue es más o menos de, ¿crees que la responsabilidad de abordar el cambio climático y otros problemas científicos reside principalmente en los científicos o en la sociedad en general como tal? Y por qué? Mm, yo creo que es en la sociedad general como tal, porque la sociedad tiene distintos estratos, ¿no? O sea, distintos grupos, que cada grupo tiene como un rol. En el caso de los científicos, sí, los científicos son los encargados de generar la información nueva y tratar de que en base a esta información las políticas públicas vayan por un camino correcto.
como hemos visto tanto en el COVID como con estos ejemplos que el libro, no siempre la ciencia le atina al principio, sino que ve un lado, se equivoca, vuelve, prueba varias cosas al mismo tiempo, va por una dirección, a veces se da cuenta que se equivoca, tiene que volver, retractarse y todo eso, y eso a veces es lento. Entonces, por eso yo digo que tiene que ser social, porque cuando pasan estas cosas, eh, los científicos en conjunto con las personas que toman decisiones, que vendrían a ser los políticos, las autoridades, tienen que trabajar en conjunto para dar una respuesta pronta para lo que se sabe, pero tratando de dejarlo abierto para lo nuevo que va a venir, ¿no es cierto? Y también la sociedad, como hemos visto, hay casos como el caso del clorofluorocarbono, que ha empezado a reemplazar sin necesidad de referéndum, sin necesidad de nada. Y ahí viene la conexión de lo que es la prensa, que vendría a ser el puente entre la ciencia, la política y la sociedad. Y en base a eso uno realmente tratar de generar la mejor información posible para que cada uno pueda tomar las decisiones más correctas para sí mismo. Hay un caso que no está en el libro, pero que también me parece muy bueno, especialmente como yo soy cochabambino, aquí siempre estamos con el lío de la Laguna Lalay, pero en otras partes del país hay no ahora en el lío del Pantanal, del Popó, del Titicaca, que siempre están contaminados con residuos domésticos. En Estados Unidos hubo un problema similar que era el problema del lago Washington, que tuvo periodos de eutrofización muy grandes. Entonces lo que pasó fue que en esa época la eutrofización ya se conocía súper bien, igual que ahora toda la eutrofización, hay un montón de estudios que se conocen súper bien. Eh, entonces, en lugar de promover más investigación, financiar más investigación, lo que hicieron fue, ya se sabe, entonces hagamos de una vez referéndum. Se comunicó el problema de la eutrofización a la gente, a los estados que estaban involucrados, y se hizo un referéndum y se aprobó bloquear la deposición de desechos industriales al lago. Y la empresa sí o sí tuvo que acatar porque no tenían de otra, ¿no? Tenían que cortar sus actividades y todo para adecuarse a la nueva normativa ambiental. Y eso yo veo un error acá en Bolivia, porque por ejemplo en la Laguna Lalay están tratando de reinventar la rueda. ¿Por qué? Porque dicen que es un problema local, pero realmente estos problemas existen en todo el mundo, como el caso de la lluvia ácida, son problemas globales. Y si existen en todo el mundo, la investigación externa también sirve mucho para guiar las decisiones internas y un poco más la investigación interna, ¿no es cierto? Claro, y además que hay que considerar también que muchos de los problemas, o casi en su mayoría los problemas ambientales, también los seres humanos y todos aquí tenemos nuestra incidencia en las causas, y de ahí que también sea importante el trabajo colectivo, ya si bien el trabajo de los científicos es muy importante, quizás el más relevante, debido a la información que tienen y a los métodos que tienen para obtener y cranear soluciones, la sociedad es también en parte importante para llevar a cabo dichas actividades de solución. Gracias por ese punto de vista. Y bueno, la Laguna Popó me parece que ya la perdimos, pero a ver si con la ahí todavía hay algo No se perdió, no se perdió, pero yo creo que hay suficiente información en otros casos del mundo como para tomar decisiones más rápidas. Y nuevamente para eso totalmente necesitan comités de gente que conozca sobre la temática, ¿no? importantísimo. Bueno, pasando a otra pregunta. ¿Cómo se puede fomentar una mayor confianza pública en la ciencia y evitar que la desinformación científica se propague en un futuro? Esa pregunta sí es súper complicada. Incluso el mismo libro habla de eso, de la visión que tiene la gente de un científico, que por ejemplo creen que un científico eh, resuelve causa-consecuencia cuando realmente es otra forma la que opera la ciencia. Y, hay mucha desconfianza, ¿no? Hay mucha actitud de desconfianza y la única forma que yo creo que se puede hacer eso, claro, siempre hay medidas para que se puedan tomar, pero tiene que ser regulando un poquito más la prensa, que no tenga no sé si decir libertad, esa ligereza, yo creo que la palabra es ligereza, para, para dar solución, o sea, para darle espacio a cualquier persona respecto a un tema. Y si le van a dar espacio a personas que son anticientíficas, tienen que poner en contexto, ¿no? De quién es, cuál ha sido su trayectoria, etcétera. Entonces,
En base a eso, yo creo que la gente tiene que empezar a tener un puente, pero también hay una responsabilidad misma de los científicos, porque la carrera científica, básicamente, a mí me hizo reír una vez un amigo que si, cuando dicen carrera científica, prácticamente es que te tienen que pagar por generar y probar hipótesis. Eso es carrera científica. Pero como digo, la carrera científica es eso, ¿no? Es generar y probar hipótesis. Entonces, no estamos hechos para comunicar. El mérito de Carl Sagan es que él era un gran comunicador, pero en la misma ciencia está el problema de que les dicen los popularizadores, algo hacia Carl Sagan, ¿cómo se llama el otro? Neil deGrasse Tyson, a Sir David Attenborough, les dicen los popularizadores porque no hacen ciencia, sino están ahí haciendo cámara, haciendo farándula, todo, pero los científicos se tienen que involucrar más en la difusión de la ciencia. ¿Por qué? Porque a mí, no sé si ustedes vieron esa película Frankenweenie, donde dice una cosa, donde dan una frase muy interesante que dice que la gente, claro que era de un niño que revive a su perrito como si fuera Frankenstein, pero dice una frase muy interesante, algo así como que la gente le gusta le gustan los avances tecnológicos, pero no les gustan los cuestionamientos que han llevado a esos avances tecnológicos, que eso realmente es la ciencia. Entonces ahí tiene que estar la difusión y la unión para que como sociedad sepamos ya que este conocimiento en base al cual se hace la tecnología es un conocimiento de investigación científica. Y eso también anima a las personas a meterse a lo que es la investigación científica, que es muy, muy bonita, pero también es muy, muy demandante y a veces eh, a veces no devuelve tanto. Eso también para mí es importante que las instituciones les tienen que pagar más a sus científicos. Ese es un problema global, porque el sueldo de un científico también desanima a las personas a no entrar a la ciencia. Totalmente. De ahí la importancia de que se aspire o se busque impactar o tratar de enamorar a las personas de la ciencia como tal para que no tengan esa necesidad de decir, ah, bueno, lo hago porque me va a generar ingresos, sino más bien porque de verdad están de lleno en la ciencia y así les toma demasiado tiempo tratar de probar una teoría o algún Sí. método que estén en ello. ¿Y qué te pareció más sorprendente? Esto es una pregunta muy curiosa. ¿La manipulación de la ciencia en sí o las consecuencias que tuvo la toma de Perdón, se decisiones te sobre cortó, la ¿podrías ciencia? repetir? Claro, claro. A ver. ¿Qué te pareció más sorprendente? ¿La manipulación de la ciencia como tal o las consecuencias que tuvo en la toma de decisiones políticas y la acción global? Para mí las consecuencias, porque la manipulación, en el mismo libro lo que dice es que estas personas no estaban haciendo ciencia, estaban haciendo un simulacro, pero que no era ciencia, lo que estaban haciendo era hacer ruido. Y encima Eh, le pagaban por ello. y encima les pagaban por eso, claro, y podían mantener un estilo de vida cómodo, ¿no? Por eso. Eh, pero las consecuencias son súper, súper devastadoras porque, por ejemplo, ahora mismo no nos podemos poner de acuerdo en una acción global contra el cambio climático. Ustedes no sé si vieron el último reunión que hubo con el cambio climático que prácticamente no llegaron a nada. Los únicos que dicen algo son China, que dice nosotros como China vamos a ser el primer país neutral cero para 2030, 2050, si no estoy mal, pero uno no sabe tampoco cómo es que lo están haciendo porque la información de allá viene un poco restringida, ¿no? Y sesgada. Y no hay una respuesta global y este es un problema como de ya de 60 años, más o menos, que ya se conocen las causas, ya se conoce todo, pero no se ponen de acuerdo. Hay veces hay problemas como el del DDT que sí funcionó bien como debería, pero también esos eran problemas un poquito, lo han tratado como si fuera un problema local y no global, pero con problemas globales es un poco complicado. Actualmente tenemos el problema que el cambio climático que nunca lo solucionan, que nunca nos ponemos de acuerdo. El glifosato, también tenemos el problema del glifosato que tampoco nos ponemos de acuerdo. Y hay otros problemas también, los problemas de las emisiones de carbono por las granjas, por la comida, de la ropa que es muy desechable, de la obsolescencia programada. O sea, hay problemas muy, muy importantes que ya se podrían tomar algunas decisiones más eh, prontas antes que en otros problemas, ¿no? Totalmente.
Sí, y precisamente el tiempo que se sigue sumando a esto debido a las consecuencias de esa mala información o la influencia de esas palabras eh, mentirosas y falsas que afectaron a la contribución de soluciones para Sí. mejorar. Y ya igual, siguiendo con este tema del cambio climático como microbiólogo ambiental, me gustaría que para ir cerrando, si bien sabemos, o quizás no todos conocen las acciones que tenemos en las causas del calentamiento global, me gustaría que de alguna manera des algunos consejos o pautas que podemos seguir las personas para tratar de mitigar o evitar esa contribución a los gases de efecto invernadero que son los que provocan el actual cambio climático. Bueno, a nivel personal, lo que yo creo es que cada persona tiene que empezar a reducir su huella climática, ¿no? Hace poco, el año pasado, o hace 2 años, no estoy mal, salió como una lista de cómo cada persona individualmente puede reducir su huella climática. Algunas son un poco más controversiales que otras, porque, por ejemplo, eh, ellos dicen que la forma más efectiva de reducir el impacto climático individual es teniendo un hijo menos. O sea, si tienes 4 hermanos, tú ten tres, algo así, o ten dos. Eso es un poco controversial porque al final no podemos decirle a las personas cómo tiene que ser su familia, ¿no? Pero esa es la recomendación. Pero hay también otros aspectos, por ejemplo, reducir o dejar la carne, que a mí me parece muy bueno, es difícil, pero a mí me parece muy bueno. La ropa, tratar de utilizar, de comprar ropa que dure más tiempo, porque también es un problema gigante la producción de ropa. Los autos, que si no estoy mal, es la segunda causa, sí, tratar de no tener auto y de moverse en transporte público. Y esos son cositas. Hay una, si no estoy mal, es de las Naciones Unidas, hay una lista de recomendaciones de cómo podemos reducir nuestra huella climática a nivel individual. Pero también sí o sí se necesita, o sea, el problema grande es que los países más contaminadores son China, Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Pero es un problema global, porque las selvas y los sumideros de carbono, que es lo que le dicen, están en los otros países que no contaminan tanto. Y creo que esa es la razón por la que no se pueden poner de acuerdo, porque los recursos están en un lado, pero la contaminación, la mayor producción de carbono está en otro. Entonces no se ponen de acuerdo por eso, según yo. Pero a nivel individual son esos problemas. Ahora, como microbiólogo ambiental, eh, bueno, como persona que estudia desiertos más que todo, eh, el lío grande que se viene es el de la desertificación, porque 40% de la población humana vive en los desiertos y tiene que producir de alguna manera su alimento, su estilo de vida, ¿no? Eh, Ese punto me olvidé de decirlo en el libro, pero en el libro estas personas sugieren que la gente debería migrar. O sea, que para que lo toman bien a la ligera, que, o sea, el cambio climático está aquí, va a afectar algunas zonas y esa gente que migre con su cultura, con su familia y sus costumbres. Y lo dicen muy a la ligera, y que no es así. ¿Por qué? Porque en este plano de la desertificación se cree que para el 2050 los desiertos se van a duplicar o triplicar por la falta de lluvia, por el cambio climático. Entonces, en esos momentos, ¿cómo es que empiezas a generar comida para estas personas que antes sí estaban acostumbradas a ciertos periodos de lluvia, ¿no? Es muy, muy, muy complicado. Hay una rama de microbiología que lo que investiga son, no sé si tuvieron la oportunidad de cuando están en el altiplano, hay como unas manchas negras en el suelo. Eh, Estas manchas negras son tapetes microbianos de cianobacterias que están adaptadas a este clima súper seco, sin agua, y por eso mismo se agrupan ahí y ahí mantienen el agua ahí adentro. Entonces lo que pasa es que existen regiones donde no hay plantas y estos tapetes microbianos son los únicos responsables de fijar carbono, de fijar nitrógeno, de los ciclos biogeoquímicos. Entonces, lo que se investiga es, por ejemplo, lo que se investiga, por ejemplo, es ver cómo se puede utilizar esto para ayudar a fertilizar la tierra o para hacer que esa tierra sea productiva de alguna manera, ya que son los únicos que pueden hacer eso sin plantas. O tal vez para mayor humedad o algo así, ¿no? Para darle alguna utilidad. Y eso se lo ve desde el punto de vista de la microbiología, que me parece súper interesante. La verdad que sí, muy interesante y haciendo un poco, poniéndonos un poquito sátiros con el libro y lo que se menciona de, por ejemplo, el tabaco ambiental.
o el valor de la naturaleza, en este caso igual esas cianobacterias tienen un gran valor, se podría decir, y quizás un gran valor en el futuro también, con los métodos que se vayan adaptando para utilizarlas como en la biotecnología ambiental. Sí. Bueno, una vez más, muchísimas gracias César por tu aporte a este podcast. En este episodio hemos dado, bueno, en esta serie, este episodio ha dado como que un pasito hacia la ciencia ambiental, en este caso en particular, pero no dejando de lado la temática central que es la desinformación Sí. en la actualidad. Así que fue interesante escucharte hablar sobre este libro y definitivamente queda en lo personal en pendientes. Muchas gracias y espero que te haya sido grato participar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Me ha encantado el libro y muy bonita, muy buena la iniciativa de los clubes de lectura que son súper importantes para no solamente meter en ciencia, sino en cualquier temática de lectura, que hay cosas muy, muy buenas para leer, ¿no? Gracias por tu predisposición y esperamos quizás poder tenerte en otra oportunidad. Gracias. Bueno, con esto cerramos, amigos. Gracias por quedarse a escuchar este episodio y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, César, y gracias, gente, por escuchar.